Autoridades federales investigan hoy la procedencia de las cartas que contenían fentanilo y que fueron enviadas a diferentes oficinas electorales de Estados Unidos. Con ello se puso en riesgo la vida de decenas de funcionarios y empleados, obligando al cierre de esas dependencias. Aquí está con nosotros Solange Sosa con nuevos detalles. Solange, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Nicole. En Johanna, miren, una de las oficinas que fue blanco de este atentado se encuentra en Georgia, en el condado de Fulton, y es la jurisdicción más grande electoral de ese estado. La carta aún se encuentra en tránsito y aunque las autoridades están trabajando para interceptarla, los funcionarios enviaron el antídoto naloxona a esa oficina como medida de precaución. El FBI y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos están investigando el envío de cartas con fentanilo y otros polvos sospechosos a oficinas electorales en estados claves de las elecciones. Según las autoridades, las cartas fueron enviadas a dependencias electorales en California, Georgia, Nevada, Oregon y el estado de Washington. El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, confirmó que una de las cartas fue enviada a la oficina de elecciones del condado Fulton, la cual contenía la sustancia tóxica. El funcionario se refirió a los sobres como un caso de terrorismo doméstico que debe ser condenado. Las autoridades federales dicen que es demasiado pronto para decir de dónde provienen las cartas o quién o quiénes pueden ser los responsables. Los inspectores postales no han ofrecido detalles de la investigación. Sin embargo, la directora de elecciones del condado King en el estado de Washington confirmó que al parecer el mismo nombre fue utilizado como remitente de las cartas. Hablamos con el doctor internista Loaiza Bonilla sobre qué tan peligroso podría ser estar en contacto con el fentanilo, aunque sea en pequeñas cantidades. Solamente una punta de un alfiler en concentración puede ser letal. Tener mucho cuidado cuando se abre un sobre que no sabemos de dónde viene, lavarnos las manos muy bien. Solamente tocándolo no va a causar una toxicidad severa, pero si se llega a ingerir, si se llega a inhalar en concentraciones significativas, o si hay un niño o alguien pues más vulnerable, tenemos un riesgo muy importante. Si bien algunas de las cartas enviadas a estas oficinas tenían un polvo que terminó siendo bicarbonato de sodio, es importante recordar la gravedad de esta situación. Una dosis de fentanilo puede ser 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Una pequeña dosis de fentanilo en muchos casos puede ser mortal, como dice el doctor, tan pequeña como algo que cabe en la punta de un alfiler. Es muy tóxico. Y viene justamente en este momento en que ya hay cierto nerviosismo entre los trabajadores electorales porque han dicho que ha aumentado también las amenazas en su contra. Gracias, Solange, por tu reporte. Bueno, en Las Vegas, a solo 3 horas del inicio de una huelga, el sindicato culinario y el de bartenders o cantineros han llegado a un acuerdo tentativo con la compañía Wynn Resorts. El acuerdo para los 5,000 trabajadores de hotelería, que sería por 5 años, incluye el mejor aumento salarial en la historia del sindicato, incrementa las protecciones para los trabajadores, reduce la carga laboral para las camareras, entre otros beneficios. Las negociaciones iniciaron hace 7 meses y aún falta que sea ratificado por los miembros de los sindicatos, pero Johanna llegó justamente a tiempo porque justamente se va a realizar la F1 el próximo fin de semana en Las Vegas. Así es. Y ahí lo tienen, ese emotivo momento en el que vivieron familiares del futbolista Luis Díaz después de que su padre fuera liberado por la guerrilla del ELN, que lo tuvo secuestrado por casi 2 semanas. Vean nada más ese abrazo. Muy emotivo. Las primeras palabras del padre del jugador del Liverpool fueron de agradecimiento para aquellos que intercedieron en su liberación. Dale gracias a Dios por esta segunda oportunidad de traerme de regreso a casa y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a La Guajira y a Colombia este gran apoyo que le han brindado a mi familia. Gracias a todos, los quiero mucho. Y el secuestro de Luis Manuel Díaz, el padre del futbolista colombiano, rápidamente atrajo la atención internacional luego de que sus captores se lo llevaran a una zona rural de Barrancas, esto es en el departamento de La Guajira. Nos enlazamos ahora en vivo con Zuley Cross en Bogotá, Colombia, para que nos cuente más sobre esta anhelada liberación. Buenas tardes, Zuley. Ahí lo veíamos abrazando a su esposa. Cuéntanos más.
Así es, muy buenas tardes, Joana, Nicole. Pues fueron 282 horas las que Luis Manuel Díaz permaneció en manos de la guerrilla del ELN. Pues según sus familiares, él tuvo que caminar por muchos días y también tiene algunas heridas en sus pies, pero ya en libertad, pues él se recupera en su casa ubicada en Barrancas, Guajira, al lado de todos sus familiares y de toda la población que además lo recibió con bombos y platillos. Pues en esta pequeña ciudad de Colombia viven alrededor de 40.000 personas que vivieron minuto a minuto la liberación del padre del delantero del Liverpool y de la Selección Colombia. Escuchemos entonces las declaraciones de su hermano Gaby Díaz sobre la recuperación que ha tenido en los últimos momentos Manuel Díaz. Se tiene que tratar de relajarse, hay que tratar de hacerse cosas para poder estar más tranquilo. Yo creo que él ahorita mismo lo que necesita es descansar, recuperarse un poco. Y es que según la ONU y la Iglesia Católica, Luis Manuel Díaz, escuchen esto, caminó alrededor de 6 días. 4 días cuando la guerrilla del ELN lo secuestró y lo llevó hasta la frontera entre Colombia y Venezuela. Y 2 días cuando inició todo su proceso de liberación. Es toda la información por el momento desde Bogotá. Continúo con ustedes al estudio. Gracias, Nicole. Y se ha reportado que se queja de que le duele un poco una rodilla y solo tiene algunos rasguños, pero nada, no pasó mayores. Pero por lo menos está reunido ahora sí, con su familia, una historia que tuvo un final feliz. Bueno, y seguimos. La Cancillería hondureña identificó a los 4 migrantes de esa nación que perdieron la vida el miércoles en el accidente ocurrido en Texas, donde murieron 8 personas y del cual les informamos aquí en Noticias Telemundo. Entre las víctimas identificadas está la joven Ana Victoria González, de 21 años de edad, que se había graduado hace 4 años de secundaria y que salió de Honduras por la falta de oportunidades y para darle una vida mejor a su familia. Hoy hablamos con su mamá. Ella era una muchacha muy humilde, honesta. Ella le gustaba trabajar, ya había ella metido papeles para conseguir trabajo y ella no había podido conseguir. Tenía años, ya tenía 4 años de haberse graduado y ella no había podido conseguir trabajo. Y la madre de Ana Victoria pide ayuda a las autoridades para la repatriación de sus restos y así poder despedirse de ella. Hablamos ahora de la guerra entre Israel y Hamás porque fuertes explosiones se registraron hoy muy cerca de varios hospitales en la Franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad palestino indicó que se habían producido múltiples víctimas y acusaron a Israel de lanzar ataques durante la noche y la madrugada. Y se producen solo horas después de que Israel confirmara que había pausas diarias de 4 horas en sus operaciones militares en el norte del enclave palestino para permitir que los civiles se desplacen hacia el sur. Y bueno, ahora le damos un giro a la información y regresamos a Estados Unidos. Joana, cuéntanos. Así es, Nicole, porque mañana es el Día de los Veteranos o Veterans Day, una fecha en la que se rinde homenaje a todos aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas aquí en Estados Unidos. En todo el país se celebra con desfiles y también con ceremonias. La cifra de veteranos militares en el país se ubicó en 2022 en poco más de 16 millones, esto según las cifras del censo, lo que representa el 6,2% de la población civil de 18 años o mayor. De ellos, 1,7 millones son mujeres, quienes representan poco más del 10%. Los hispanos también son parte fundamental, pues constituyen el 8,6% de las fuerzas militares, como lo vemos aquí. Ya sabemos que este año está en camino a convertirse en el año más caliente del que se tenga registro y según la ciencia podría ser el año más caliente en los últimos 125.000 años, Joana. Y muchos lo han sentido. Las consecuencias las estamos viendo hoy, pero ¿quiénes son los principales responsables del calentamiento de nuestro planeta y qué están haciendo para mitigarlo? Aquí está con nosotros Vanessa Bock para contarnos. Vanessa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes. Y sí, está científicamente comprobado que nuestro planeta se está calentando por el uso de combustibles fósiles, o sea, el petróleo, el carbón y el gas natural que utilizamos prácticamente para todas nuestras actividades, la electricidad, el transporte, la agricultura. Ahora, estos combustibles contaminan el ambiente creando una especie de manta sobre la atmósfera que no deja salir el calor. Y lo importante aquí es que los gobiernos del mundo se han comprometido a recortar estas emisiones contaminantes a 0 para el 2050 y así garantizar un planeta con un clima estable. Y justamente ese compromiso es el Acuerdo de París, pero ¿cómo van las cosas con eso? Pues mira, vamos en la dirección correcta.
correcta, pero no a la velocidad que se necesita. Y esta semana salió un informe preocupante realizado por 80 investigadores internacionales y la Agencia del Medio Ambiente de la ONU, que dice que pese a que los países sí se han comprometido, las empresas de combustibles fósiles planean seguir con la extracción de carbón, petróleo y gas natural y aumentar su producción al doble para el 2030. Y lo grave de este asunto es que si estas empresas continúan produciendo combustibles fósiles a este ritmo, el clima del planeta será mucho más extremo que ahora, con huracanes más fuertes, olas de calor, incendios, sequías, faltas de alimentos y básicamente lo que estamos viviendo hoy, pero mucho más extremo. Bueno, y los combustibles fósiles no son la única forma de obtener esa energía, hay formas más limpias. Claro, y esa es la buena noticia, ¿no? O sea, tenemos las energías renovables como la energía del sol, del viento, que están creciendo de una forma exponencial y reduciendo su costo rápidamente. Actualmente la energía solar es la más barata del planeta. En los últimos 10 años, para que tengan una idea, la energía solar ha bajado el 90% en precio, la energía eólica casi un 70% y el precio de las baterías en un 97% en las últimas 3 décadas. Todo esto prueba de que sin duda sí podemos crear un futuro basados en energía limpia y un planeta pues más sano para todos, para nosotros y nuestros hijos. Hay soluciones. Claro que sí. Y además que las redes eléctricas están también comprometidas y vulnerables en ciertas partes del país, así que esto también puede ser una solución. Por supuesto. Gracias, Vanessa.